Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, este proyecto a favor de la vida que trabaja para prevenir no solo enfermedades en el cuerpo físico, sino enfermedades de manera holística, a nivel de todo lo que tiene que ver con el cuerpo en sus vertientes, en la tierra, el planeta, porque para el arte de curar, cuidar la tierra es compromiso y deber. Y la medicina no solo es cerebro, también es corazón. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y dispensarnos su atención. Yo soy Neri Esteves y para mí es un honor, es un privilegio. En el día de hoy vamos a conversar con la doctora Madeline Reynoso Ruiz, la cual es pediatra infectóloga del Centro Médico UCE. Con la situación que se está presentando de la cantidad de niños que están internos en el Robert Reed, con las informaciones del Ministerio de Salud Pública de que en este año ya hay más de 3.000 casos de dengue, con 16 niños internos con dengue, de los cuales hay algunos que están en unas condiciones un poquito serias. Queremos orientar, alertar, traer información, responder a muchas preguntas que posiblemente ustedes, la gran familia del arte de curar, puedan hacerse. Madeline, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Esta es tu primera vez, pero esperamos que no sea la última. El arte de curar es el hogar de todos los médicos, del personal de salud y de todo aquel que quiera prevenir antes que lamentar. Gracias. Entremos inmediatamente en materia, Madeline. Con todas estas informaciones del Ministerio de Salud Pública, con la realidad que hay, el último informe dice, y cito, que esperan que se incrementen los casos dada el clima y la época que estamos viviendo en esta media isla situada en el mismo trayecto del Sol. ¿Qué tiene que ver el clima, las condiciones del tiempo, con la cantidad de dengue que se haga presente? Bueno, para que el evento del dengue o la enfermedad del dengue se dé, necesita haber interacción entre el huésped, que es el niño, en este caso como yo soy pediatra, pero el ser humano, el mosquito y el virus. El mosquito vive con nosotros, por eso es una enfermedad endémica. Endémica quiere decir que convive todo el tiempo. Nosotros tenemos dengue todo el año, pero hay momentos hiperendémicos, como es el momento en el que nos ocupa ahora, a partir de mayo, junio, julio de este año. Se ha pronosticado un brote y por eso los incrementos de casos, diferente a los demás años. Y la condición climática, las lluvias, el que escasea las aguas, el que nosotros tengamos que almacenar agua y el almacén de agua no sea el más apropiado, no se limpien o no se boten las aguas residuales, pues favorece la sobrepoblación, ¿verdad? Favorece a que el mosquito se perpetúe y a que el evento viral pues siga replicándose e incrementándose. En todas las informaciones que uno busca sobre el dengue dice que es una enfermedad febril que no discrimina, afecta a niños, adultos, no respeta género, nada, y que muchas veces también puede ser asintomático. ¿Cuál es la definición de dengue y cuál es la diferencia en los síntomas en cuanto a los niños, que es tu caso específico? Bueno, así como usted dice, las definiciones que se encuentran en los textos y la que la OMS aporta es que es una enfermedad febril aguda. Aguda porque es una fiebre que inicia 2 a 7 días, 2 a 8 días y realmente no se expande más de ahí. Siempre hay fiebre, con otros síntomas que se pudieran identificar, como cefalea, que es dolor de cabeza. Los niños y los adultos por lo general dicen que le duele detrás de la cabeza, nosotros le llamamos dolor retroocular. Puede haber mialgias, que es dolor en todo el cuerpo, ese malestar general, los niños gritan, también puede haber dolor abdominal, vómitos y otros datos que nos ayudan a clasificar dentro del dengue si el paciente tiene un dengue sin signos de alarma, que es el que se puede monitorizar vía consulta, o dengue con signos de alarma, inclusive casos graves como el dengue grave. Con relación a que es cierto,
que como enfermedad endémica puede afectar cualquier grupo etario, puede afectar cualquier persona en cualquier edad. Sin embargo, existen 4 serotipos de dengue. La mayoría de los casos de dengue son asintomáticos, pero si te da nuevamente un serotipo diferente de dengue, de los 4 serotipos que hay, donde tú cada vez que te da dengue adquieres inmunidad permanente al serotipo que te dio. Pero si te sensibilizaste la primera vez y pasaste un dengue inadvertido o con síntomas leves, la segunda vez que te dé, tiene la particularidad este virus que tienes la posibilidad de que el dengue próximo sea peor. Ya cuando uno pasa de los 20 años, por lo general le han dado los 4 serotipos. Es por eso que los adultos no es que no se presenta, sino que por lo general los adultos ya no presentan tantos casos de dengue. Puede haber un caso que otro, pero en la edad por debajo de los 20 años, donde todavía los 4 serotipos no te han afectado, pues es más frecuente que en ese grupo de edad y en los niños se vean más los casos de dengue grave, los casos de dengue con y sin signos de alarma. En los niños, más o menos, ¿cuánto tiempo dura el virus del dengue en su sistema? Como enfermedad, como definición, es una enfermedad aguda. Por lo general, tiene una definición por fases específica. Una fase febril que dura aproximadamente de 3 a 5 días. Una fase que pudiera pasar directamente a la convalecencia, que es de mejoría, que después de esos 3 a 5 días el niño se mejore de 24 a 48 horas, o el paciente que se va a agravar por idiosincrasia propia del huésped, del virus, inclusive hasta el mismo mosquito, pues ese paciente puede presentar una fase grave que puede ir desde el segundo día o desde el tercer día hasta aproximadamente 7 u 8 días, o la parte crítica, que puede durar 48 o 72 horas. Eso sí se diagnostica temprano, si se maneja de manera oportuna, porque el dengue tiene un manejo que tú puedes predecir, a menos que el paciente te llegue demasiado complicado, donde ya pasa a una etapa más grave, que se manejaría en intensivo, etcétera. Mira, no quiero dejar pasar eso que tú acabas de decir. Recibimos muchísimas preguntas del público del Arte de Curar cuando publicamos que íbamos a hacer este programa contigo. Y una que me llamó mucho la atención y que incluso la respondí de inmediato fue la siguiente. Una madre que decía que tiene su hijo con 2 días con fiebre muy fuerte, que lo llevó a la emergencia y que no le hicieron exámenes de ningún tipo, no le hicieron ningún tipo de análisis, porque le dijeron que tenía que esperar a tener 3 días con fiebre antes de la analítica. ¿Esto es real? A mí me pareció que era un poquito peligroso. En medicina hay muchas cosas que se protocolizan de acuerdo a las investigaciones, a lo que se han encontrado. Antes se hablaba de dengue hemorrágico, ahora se habla de dengue con y sin signos de alarma, porque dengue puede provocar microhemorragia. ¿Por qué le digo eso de antesala? Porque antes se pensaba que había que esperar 72 horas o 5 días para hacer la analítica al paciente, porque era específicamente al 5.º día cuando el paciente entraba en esa fase crítica de extravasación, que las plaquetas hacían modificación en el hemograma. Sin embargo, no es así. El virus ha cambiado tanto, la genética de ese virus, la evolución de ese virus ha cambiado tanto, que ahora tan rápido como a las 48 o 72 horas, bueno, 48 horas, 2 días de fiebre, nosotros podemos tener un paciente con manifestaciones clínicas importantes y con expresión en el hemograma que nos pueda dar una orientación de que estamos frente a un dengue, porque el dengue es clínico. Aunque hay algunas pruebas que nos pudieran ayudar a corroborar el diagnóstico, el dengue es clínico. Estamos conversando con la doctora Madeline Reynoso Ruiz, pediatra infectóloga del Centro Médico UCE, y vamos a ir a la pausa en este momento. Cuando regresemos, vamos a seguir conversando con la doctora Reynoso y vamos a dejar la pregunta en el aire. Y es precisamente cuál es la importancia del tratamiento temprano, qué complicaciones podríamos estar previniendo. Durante todo el programa estaremos poniendo los teléfonos y las redes sociales de la doctora Reynoso. No se vayan, regresamos después de la pausa.
Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Gracias, muchísimas gracias por quedarse ahí pacientemente esperando nuestro regreso del arte de curar, que hoy está conversando con la doctora Mayelin Reynoso, la cual es pediatra infectóloga del Centro Médico UCE. Madeline, dejamos en el aire la siguiente pregunta y es la importancia del tratamiento temprano. ¿Qué complicaciones podríamos estar evitándole a nuestros niños cuando se hace previniendo y no esperando que el niño se agrave? Bueno, prevenimos el choque prolongado, prevenimos las hemorragias que no son por falta de plaquetas, por alteración de las plaquetas, sino que el estar deshidratado profundamente y chocado profundamente provoca que el organismo se altere y desencadene hemorragias internas. Eso se puede prevenir con una hidratación oportuna y a tiempo desde el momento en que empiezan las fiebres, antes de empezar la etapa crítica de extravasación. Cuando nosotros vamos a esa consulta porque el niño empezó con fiebre y tenemos una comunicación directa con el médico, en el caso de pediatría, ¿verdad?, con los pediatras, y entonces ese pediatra lo monitoriza, le explica a esa mamá los datos de alarma, que si el niño vomita más de 3 veces en una hora, que si el niño se pone muy decaído, que si no come o si no bebe nada. Esos son datos para acudir otra vez al centro. Pero mientras le da fiebre, manejar los síntomas generales, darle hidratación con suero oral, porque lo que se pierden son electrolitos, entre otros. No ajimorrón, siempre me gusta decir esto, porque a pesar de que la guayaba y el ajimorrón, que es un tratamiento de la población, ¿verdad?, quizás con la idea de que la vitamina C regenera la célula y las plaquetas, tiene una gran carga de vitamina C. Y dentro de los malestares gastrointestinales que te puede dar el dengue, está que te irrita mucho la mucosa gastrointestinal y va a provocar que el paciente vomite de manera incoercible. Y estos vómitos van a llevar a que el paciente se deshidrate más, empeorando y poniendo todo el cuadro deleterio para el cuadro clínico del paciente, y eso te lo complica. Es evitar la deshidratación. Vamos a hablar sobre esa situación de los remedios caseros y el folclore popular dominicano, que nos encanta, todos tenemos una receta mágica que puede resolver eso, pero vamos a hacerte la siguiente pregunta para completar la anterior antes de pasar a los peligros de la automedicación, y es lo siguiente: los síntomas en los niños varían con la edad, y en qué etapa
de qué edad a qué edad es más grave? Por lo general, los extremos de la vida son más graves en cualquier enfermedad, incluyendo el dengue. Extremo de la vida por debajo del año, por debajo de los 6 meses, y las personas adultas mayores por la inmunosenescencia en ellos y la inmadurez inmunológica en los más pequeños. Los más pequeños, como una parte de su peso corporal total está calculado en agua, es más fácil que ellos se deshidraten. Ellos extravasan escapa líquido desde el vasito sanguíneo fuera de su cuerpo, que eso es parte de la fisiopatología del dengue, y lo que lo complica en su etapa crítica es mucho más severo en niños. Por eso, aunque en el adulto se vea el dengue, es más fácil en el adulto manejarlo, porque el adulto tiene un mecanismo de compensación mucho más estable que el niño. Entonces, los niños por debajo de 2 años y los niños en sentido general van siempre a extravasar más, y el tema de la deshidratación va a ser un poquito más complejo en ellos, y esto puede dar al traste con la vida de los niños si no se maneja la hidratación de manera oportuna. El manejo es, para los riesgos, es relativamente barato, o sea, eso es líquido y ya. Bueno, qué bueno, que por lo menos dentro de todo lo malo hay algunas cosas que son positivas. Vamos a caer precisamente en la parte del guión, que en este momento habláramos precisamente de que nuestra población tiene muchos mitos, muchas remedios caseros, muchas recetas de que la tía, la abuela, la vecina, por ejemplo, los ajíes morrones, las tisanas de hoja de guayaba y de naranja, que si eso es un tiro, que si tú le das la miel con limón, ese niño mira. O también cuando el niño tiene fiebre lo meten en agua fría, lo bañan en alcohol, porque eso no es nada. Y lo peor, una aspirinita, eso no es nada. Una aspirina, no, pero ¿por qué no, doctora? Si una aspirina, eso es una tontería. Eso es de nuestro folclore. Por favor, doctora, nos gustaría que usted de manera precisa y amplia nos explique cuáles son los riesgos de la automedicación. Los riesgos, a grosso modo, de la automedicación pueden terminar en la muerte del niño. Desde la aspirinita, que es inocua, según de verdad el folclore dominicano, en una enfermedad que tiene alteración de la coagulación, pues puede provocar hemorragias. Desde lo que ya le dije, las tisanas que pueden provocar intoxicación, las bebidas con una gran cantidad de vitamina C que pueden inducir al vómito y prolongar el estado de deshidratación del paciente, no es recomendable que se automediquen en el hogar. E inclusive el acetaminofén, que está indicado en el cuadro febril del dengue, no se debe de dar con horario, porque la etapa más crítica del dengue es cuando cae la fiebre. Y si nosotros estamos con horario y estamos monitorizando un niño y le estamos dando con horario antipiréticos o acetaminofén y usted le suprime la fiebre, no va a saber el momento en el que el niño pasa la etapa crítica. El acetaminofén se debe de dar si hay fiebre, y si no hay fiebre no se da. Y para manejo, que eso está indicado, eso hay que decir la verdad, el manejo de soporte, el manejo con medios físicos de la fiebre, pero no con agua fría, porque el organismo es muy sabio. Y si usted le pone agua fría, va a sentir más frío y va a elevar la temperatura. Pero si nosotros ponemos agua templada, agua tibia, entonces le vamos a mandar la información a ese centro termorregulador que tenemos en la cabecita y no va a decir, oye, pero ya todo está templado y está calmo, entonces vamos a empezar a vasodilatar y a bajar la temperatura. Así funciona el cuerpo es muy inteligente. No eso baño de agua fría, entrarlo ahí en un balde con hielo, etcétera. Y sobre todo lo que decía, porque aquí el asunto de la aspirinita es para todo. Y realmente son riesgos que se corren muy a menudo, no por maldad, sino por desconocimiento, sí, porque uno quiere hacer un favor. Y otra cosa que es importante en esto de la automedicación, no porque a su niño con los mismos síntomas le funcionó un medicamento, al niño mío le va a funcionar igual. Eso es sumamente importante. Dice el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo de la UCE y coproductor del Arte de Curar, que no existe la enfermedad,
que existen los enfermos, las diferencias individuales, la constitución de cada paciente, su historia de vida, por eso es tan importante. Entonces, no necesariamente lo que funciona para un niño con unos síntomas va a funcionar con otro niño, aunque presente síntomas similares. ¿Qué nos dice usted, doctora Reynoso, sobre el particular? Absolutamente de acuerdo. Hay idiosincrasia por cada ser humano, por cada huésped. La interacción, vuelvo y repito, del virus, del mosquito y del huésped son diferentes para cada uno. Como se comporte uno en la casa, no necesariamente se va a comportar el otro. Y en ese entorno, en ese contexto, pues lo que le funciona a una persona no necesariamente le funciona a otro, aún tengan la misma condición clínica. En estos 3 minutos que nos quedan, doctora, de este segmento, yo quería preguntarle lo siguiente. Usted nos explicó que el dengue se transmite por un tipo de mosquito. El mismo mosquito transmite los 4 tipos o son mosquitos diferentes, y además del mosquito, una persona infectada de dengue puede infectar a otra aunque el mosquito no la haya picado. ¿Hay alguna vía de contagio de persona a persona? El dengue es clasificado dentro de las arbovirosis. Las arbovirosis necesitan un vector y en este caso el mosquito para poder transmitir la infección de una persona a otra. No existen infecciones cruzadas entre humanos y el mosquito como tal no es portador del virus, sino que necesita, porque él se alimenta por la sangre, eso se le llama hematófago, necesita alimentarse de la sangre humana. Y si pica a una persona infectada, entonces empieza el ciclo de replicación viral en el mosquito, y una vez de la hembra, que ella ya tiene ese ciclo que dura 8 a 14 días, entonces ya ella es capaz de, cuando vuelva a alimentarse, picar a otra persona que no esté enferma, y ahí entonces empieza la infección. Son 2 vectores que nosotros lo tenemos los 2 aquí en República Dominicana, uno de los 120 países tropicales que tiene endemicidad de dengue somos nosotros, porque tenemos el vector siempre, que es el Aedes aegypti, y menos efectivo, pero que también puede provocar la transmisión del mosquito, es el Aedes albopictus, que no son exclusivos, también provocan otras enfermedades. Esos mosquitos provocan fiebre amarilla, provocan chikungunya, zika, etc. En este segmento se nos terminó el tiempo. Estamos conversando con la doctora Madeline Reynoso Ruiz, pediatra infectóloga del Centro Médico UCE, con la cual estamos hablando sobre dengue en niños. Y este es el momento para recordarle que @elartedecurar_RD, esa es nuestra página en Instagram, @elartedecurar_RD, también en YouTube El Arte de Curar y en Facebook El Arte de Curar. Para nosotros es sumamente importante conocer su opinión. Entren, déjennos sus comentarios, sus críticas, porque la única forma que tenemos de mejorar es conocer nuestras deficiencias. ¿Y quién más que ustedes, que son la razón de ser de este programa, que quiere ser un instrumento de prevención? No se vayan, regresamos después de la pausa con la doctora Reynoso para seguir hablando sobre el dengue en niños. Pobrecita, a esta edad es que les da de todo. Mañana le tocan unos análisis de laboratorio y para no tener que levantarla tan temprano, yo avanzo todo el proceso por App Amadita, donde solicito y pago por sus análisis. Así solamente tenemos que pasar por cualquier punto Amadita para la toma de muestra. Tú también pon el tiempo a tu favor con Canales Amadita.
Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Presentamos testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias por esperarnos ahí con paciencia durante la pausa comercial para poder seguir conversando con la doctora Madeline Reynoso Ruiz, médico pediatra infectóloga del Centro Médico UCE. Madeline, muchas personas nos pidieron preguntarte sobre el asunto de las vacunas. Si hay vacuna para el dengue, ¿y cuáles son las noticias nuevas que pudiesen ser halagüeñas y que pudieran dar algún poquito de esperanza, dado que las víctimas del dengue están creciendo exponencialmente, no solamente en los países tropicales como el nuestro, sino a nivel mundial? Bueno, con relación a las vacunas, que son la esperanza, ¿verdad?, de muchas enfermedades endémicas, con dengue tenemos mucho, o tienen muchos años los científicos investigando sobre este tema de las vacunas, algunas que no han sido con los resultados esperados, pero hay una muy específico que está específica para los 4 serotipos. El tema de esta vacuna es que el tagger más importante, que son los niños por debajo de 8 o 9 años, pues no están contempladas ahora mismo en ese grupo para los que están en ese ensayo que ya pasó de su fase 3 con respecto a esta vacuna, pero son muy prometedores los resultados. Yo pienso que dependiendo de cómo sigan ellos reportando sus resultados, es muy prometedora y que se pudiese empezar a investigar en el tagger o en el grupo que realmente es sumamente afectado por debajo de esa edad. Pero sí, los científicos están en investigaciones y de hecho hay un ensayo clínico multinacional donde se va a iniciar la aplicación de la vacuna en diferentes regiones donde hay una afectación importante de dengue. Lastimosamente, no le da cobertura a todos los grupos y los grupos más afectados, pero por algo se empieza, porque en pediatría no se investiga así, no, sí. Eso es muy riguroso con los niños. Los ensayos clínicos que están certificados y legalizados no siempre son tan fáciles de manejar en los grupos pediátricos. Sí, no, definitivamente las regulaciones son bastante más rígidas con los niños que con los adultos, y qué bueno que así sea. Sí, claro. Eso es importante. El uso del repelente. Mucha gente, ante la cantidad de mosquitos y de otras plagas, tienden a usar repelente. ¿El repelente funciona en los niños contra el dengue? Sí, funciona el repelente, se puede aplicar 2 o inclusive 3 veces si es una área muy expuesta en el día. Es importante saber qué tipo de repelente se va a usar, porque hay repelentes que no se pueden usar por debajo del año, pero hay otros que están ya registrados y certificados para usar por encima de los 2 meses, usarlos en las zonas expuestas, no debajo de la ropa, y tratar de no utilizar repelentes en combinación con protector solar, porque disminuye la eficacia del repelente. Y el protector solar hay que ponerlo varias veces en el día, cada 2 horas, cada hora, dependiendo de la exposición, y el repelente no se debe de aplicar así. O sea, que quede claro esto. Miren, esto es una situación bien importante, una información sumamente importante, porque yo he visto el uso en niños concomitantemente junto el bloqueador solar y el repelente.
O sea, doctora, que en la medida en que se usan los dos juntos, ¿bajan la efectividad del uno y del otro o nada más de uno? No, lo que sucede es que hay presentaciones X comerciales donde te ponen el repelente y el protector solar en un solo preparado, disminuyendo así la efectividad del repelente. Pero si tú tienes que utilizar protector solar y repelente, lo puedes utilizar primero poniendo el protector solar, y luego entonces el repelente sin tener que repetir el repelente, aunque tú tengas que repetir en el día el protector. Mi acotación es en conjunto, cuando viene ese preparado en conjunto, aunque la etiqueta diga lo contrario, no es tan efectivo. No es tan efectivo para el mosquito del dengue en específico. Ya. Hemos hablado, doctora, de manera muy somera sobre la importancia de la hidratación en los niños y en las personas que tengan dengue y que tengan procesos febriles en términos generales. Esta semana salió una información que no sé si usted tuvo acceso a ella, donde decía que una persona que estaba en un lugar muy caluroso se tomó en menos de una hora 5 botellitas de agua y que tuvo una situación grave de salud a consecuencia de que fue tanta agua, que en los primeros minutos, o sea, se temió hasta por su vida. ¿Esto es real o es una de esas fake news que andan por ahí? O sea, la cantidad, ¿hasta cuál es lo adecuado para el asunto de la hidratación? ¿Cuál es la supervisión que se debe de tener para la cantidad de líquido? ¿Existe un límite? Con relación a la hidratación oral, el mismo cuerpo es el que va a demandar la cantidad que necesita, dependiendo de la hidratación, si el paciente esté estable. Con relación a la hidratación del paciente que está ingresado, y eso lo determina el médico en combinación con la sintomatología y los signos vitales del paciente. Yo no tuve la oportunidad de escuchar sobre este caso, pero me parece que aquí hay un poquito de manipulación quizás de la información, porque una persona, dependiendo de su peso corporal y de su edad, demanda tomar hasta 14, 8, dependiendo, vasos de agua. Claro, en el día ahí se mencionó 5 botellitas de agua, que son como 8 onzas, ¿verdad? En una hora puede ser un exceso, pero no creo que sea un exceso que pueda complicar la vida de un paciente, a menos que el paciente sea un paciente renal. Eso es diferente. Es porque, doctora, es diferente si es un paciente renal, porque es una información que es importante. Ahora con el asunto de la hepatitis y la situación de los que cada vez más también aumentan las infecciones de los riñones, pues sería importante que usted sí puede decirnos. El paciente renal tiene una particularidad orgánica que le limita a no tomar X cantidad de agua porque lo sobrecarga a nivel pulmonar, y entonces eso puede darle hasta insuficiencia respiratoria, etcétera, pero eso es una condición en particular. Nosotros incluso vivimos en un país súper tropical donde perdemos líquido hipersensible o tenemos pérdida insensible por la sudoración. Imagínense un paciente febril que sí demanda hidratación, a menos que no tenga una condición en particular de enfermedad, pues no creo que hidratarse pueda ser un problema. O sea que eso, ahí puede haber un poquito también alguna condición intrínseca de ese paciente en el caso de que la situación haya sido real. Yo lo traje a colación porque incluso aparecieron fotos, pero como ahora con la tecnología, las fake news se manipula todo, pues quería yo estar segura de que esto pasara. En su consulta, ¿cuál es la realidad, doctora? O sea, ¿cómo se está manifestando el dengue y las infecciones febriles en niños en estas últimas semanas? Bueno, sería interesante que la población se educara, porque la verdad es que los pacientes febriles, por lo general en mi contexto, porque por ejemplo yo no hago tanto pediatría, aunque pudiera verla porque es mi especialidad base, los pacientes como que no están yendo a consulta cuando los niños tienen fiebre. Los pacientes llegan a la emergencia, donde se hace el diagnóstico en la emergencia con 3, con 4 días de fiebre, y a veces se hace difícil el manejo del paciente porque ya tiene un largo tiempo deshidratado, porque llega en una etapa no tan oportuna, que cuando el niño tenga fiebre y tenga ese dolor retroocular y tenga mialgias y dolor abdominal, acuda donde su pediatra, llame a su médico de cabecera.
hágase ver una evaluación física que va a ser muchísimo menos costosa que ingresar a ese niño 5, 7 u 8 días o que se le complique su niño. Vaya a su consulta, que se le haga una evaluación objetiva y ese pediatra tiene la capacidad de decirle cuáles son los datos de alarma por lo que volver o acudir de inmediato a la emergencia. Porque tenemos un problemilla ahí entre cuando demandar asistencia y no acuden de manera oportuna o lo hacen por la emergencia. Exactamente, o sea que a veces, pues como dicen en Moca, en mi campo, vale más la sal que el chivo, como dicen. O sea que en este caso no se puede jugar porque son situaciones que se agravan de un momento a otro. Por ejemplo, doctora, los niños que tienen alguna deficiencia inmunológica, ¿qué hacer en esos casos? El niño que tiene deficiencia inmunológica, que tiene una condición comórbida tipo alteración renal, alteración cardíaca, alguna condición endocrinológica u hormonal y tiene un cuadro febril agudo con una expresión clínica que pudiera ser, porque el dengue con los primeros días tiene manifestaciones muy triviales que se pueden hacer diagnóstico diferencial de muchísimas otras entidades, pero que somos un país endémico, estamos en brote de dengue. Si tiene un cuadro febril agudo con esas manifestaciones y una comorbilidad, acuda a consulta, que ese paciente es un ingreso seguro, porque puede complicarse con mayor facilidad que un niño que no tenga ninguna condición inmune. Estamos conversando sobre dengue en niños con la doctora Madeline Reynoso Ruiz, médico pediatra e infectóloga del Centro Médico UCE, de la cual ustedes han estado viendo durante todo el programa sus redes, sus teléfonos para consulta y ahí poder acceder a sus servicios. Regresamos después de la pausa, pero antes no queremos dejar de decirle que no se olviden que su opinión es importante para nosotros. @elartedecurar RD. @elartedecurar RD. Ahí ustedes pueden hacernos saber su parecer, sus preguntas, sus dudas, sus quejas, sus críticas. Ahí ustedes pueden decir que si el doctor Balcácer habla mucho y no deja hablar a los entrevistados, que si yo hablo muy chin o mucho también. Todo eso, háganoslo saber y nosotros les aseguramos que trataremos de corregirlo. No se vayan, regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al Arte de Curar, aquí hablando sobre el dengue con la doctora Madeline Reynoso Ruiz del Centro Médico UCE, la cual es pediatra e infectóloga. Doctora, ya nos queda el último segmento. En estos minutos tenemos que hablar sobre el asunto de prevención, de cómo eliminar los criaderos de mosquito, porque ahí es la situación, ahí es donde, como dicen, el gas pela. En un país como el nuestro, tropical, donde llueve muchísimo, donde se va mucho el agua, donde hay montones de tanques de agua, donde las cisternas son el pan nuestro de cada día. Cuando llueve se tapan los desagües y una de las cosas que vi en un programa precisamente de Héctor Armando es que en una tapita de Coca-Cola ahí caben 25 larvas de mosquitos. Yo me quedé espantada porque en el país como el nuestro, que cuando caen 3 gotas de agua, ya ustedes saben lo que pasó un jueves aquí en el país, que fue de locura. Cuéntenos, ¿cómo vamos a hacer para prevenir, para eliminar los criaderos de mosquitos en la medida de lo posible? Yo pienso que entre lo que llega a la prevención de la vacuna, que va a ser la ideal, cuando llegue que sea global, nosotros como población podemos hacer conciencia, podemos aportar nuestro granito de arena eliminando los criaderos. Y yo sé que en esta época, donde están las lluvias y donde tenemos una escasez horrorosa de agua y que se hace importante la parte de que en las casas se almacene agua, seamos responsables en cuanto al almacén de agua. Y nosotros los espacios que tengamos destinados para almacenar agua, los tapemos, que en los alrededores de ese espacio nosotros untemos que ese comercial viejísimo de tanque
untado y tapado, Tapado, ¿verdad? ujú. Que es muy efectivo que nosotros cuando llegue el agua hagamos recambios oportunos y limpiemos hasta los más pequeños recovecos, porque así como decía la doctora, en una tapita de botellita que no se bote de la manera apropiada y que caiga agua lluvia, ya eso es suficiente para que las larvas y las pupas estén ahí, que entonces eclosionen todos esos huevecillos y los mosquitos en tan rápido como 8 o 10 días, y que entonces el mosquito tenga su ciclo ahí en esa parte. En las bromelias, en las flores, ahí cae la lluvia. Hay personas que se dedican a darle mantenimiento a sus árboles, entonces también esa parte hay que tomarla en cuenta. El mosquito es muy difícil de erradicar, pero con una conciencia poblacional adecuada, yo creo que algo se puede hacer, porque los estudios entomológicos y los servicios que están encargados para hacer ese tipo de control están trabajando, pero sin la ayuda de la población es muy difícil de que nosotros erradiquemos todos los criaderos de todos los lugares. No, eso es misión imposible, pero realmente yo creo que si todos aunamos esfuerzos se puede lograr. A veces, doctora, tenemos flores, un hermoso ramo de flores, y no queremos... ¿Perdón? Llenas de gusarapo, y ahí van a salir los mosquitos. Exacto, entonces uno quiere que las flores se le mantengan bonitas, y yo lo digo porque mi nieto me llevó mi flor preferida, que es el girasol, me llevó un ramillete de girasoles precioso a casa, y yo inmediatamente lo puse en un florero y lo llené de agua. Y al otro día yo dije, ay Dios mío, lo siento, tú sabes, pero tuve que quitarlo porque aunque le eché unas gotitas de cloro, yo no estaba segura. ¿El cloro realmente mata las larvas de los mosquitos después que ya han salido? Cuando han salido puede ser que no, pero sí las larvitas y las pupas la puede eliminar. En realidad hace que, porque ellas se pegan a la pared, ellas no están dispersas, los huevecillos sí están dispersos en el agua, pero para ellas poder eclosionar y abrir se pegan a la pared. Entonces cuando uno hace la limpieza alrededor de la pared, ellas se van a eliminar. Una opción para las personas que les encantan las plantas y que quieren tener la verdad es que hagan recambio cada 2 o 3 días y que puedan limpiar la superficie de ese recipiente y que hagan actividades comunitarias, porque por ejemplo la doctora puede bien eliminar todos los criaderos de su hogar, pero si yo no los elimino y vivo a 3 casas de ella, pues se van a pasar los mosquitos míos a la casa de ella. Es un trabajo de comunidad. Una pregunta que no quería que se me quedara y que la anoté y ahora fui a verla en una notita que tenía aquí, ya que nos queda ya tan poquito tiempo, doctora, y es que muchas personas, más de 4 o 5, nos pidieron preguntarle cuál es la diferencia de síntomas entre los adultos y los niños, que aunque usted es pediatra infectóloga, pero que tiene que conocer el particular, porque muchas veces, por ejemplo, 2 decían que en sus casas niños y adultos tuvieron dengue y que los niños fueron mucho menos afectados que los adultos y que no eran adultos mayores. Bueno, en realidad no tengo tanto contacto con las expresiones clínicas de adulto para ser honesta, pero sí sé que en los adultos el edema y la extravasación que complica al niño es mucho menos frecuente. El malestar febril es mucho más intenso en el niño por la inmadurez que tiene a nivel central y la expresión febril en ellos. El malestar general es mucho más intenso. Las expresiones sintomáticas son más notorias en el niño que en el adulto. Ahora bien, un adulto que esté, aunque sea joven, inmunológicamente suprimido por idiosincrasia, como dice el doctor Balcácer, ¿verdad?, que cada persona es diferente, pues puede ser un adulto que exprese también sintomáticamente mucha cefalea, mucho dolor, mucha fiebre y haga un cuadro similar al del niño. Pero lo que más se ve y lo que está descrito es que el niño tenga expresiones más severas de edema facial, de dolor abdominal, de fiebre sostenida, de dolor general en el cuerpo, de dolor de cabeza, etcétera. Antes de sus recomendaciones, que ya es lo que nos quedan 2 o 3 minutos para el tiempo, ¿cuáles podrían ser las secuelas que deje el dengue en los niños, doctora?
Secuelas como tal, porque las secuelas son esas condiciones a largo plazo que se desarrollan no en la fase aguda, sino a largo plazo de la enfermedad, pues no hay descritas como tal en el dengue. Sin embargo, en un paciente que haya presentado una condición grave, donde haya afectación a nivel central, que se puede dar en el menor de los casos, pero se puede ver, sobre todo en niños, puede alterar su neurocognición, puede alterar su desarrollo evolutivo como niño, porque el niño, por ejemplo, está en una etapa madurativa, en una etapa de desarrollo, y eso, si afecta a su cerebrito, pues sí, puede tener secuelas a largo plazo. Pero en sentido general, la regla no es que el dengue deje secuelas. O sea que no es lo normal, tienen que ser casos excepcionales. Por lo menos eso es una gran tranquilidad. Doctora, queremos por favor sus recomendaciones a los padres, a las madres, a la población en general, para ver cómo nosotros podemos prevenir de la mejor manera posible el dengue y que bajen las estadísticas. No vamos a permitir que nuestra familia, que nuestros niños se conviertan en una estadística. Vamos a colaborar con la prevención. Dentro de estas recomendaciones, uno a eliminar los criaderos todos los posibles, lo que hemos estado mencionando durante toda esta programación. Otro es, si estamos en una zona donde sabemos que es de difícil control, en un campo, en una zona donde llueve mucho y donde va a haber cúmulo de agua, porque el dengue es un mosquito de agua limpia y va a ser de difícil control, use repelente. Usen mosquiteros que estén impregnados de repelentes. También identifique, ya usted tiene la condición, que no es tan preventivo esto, pero sí podemos evitar complicaciones. Un niño que ya tiene la enfermedad febril aguda, pues acuda tempranamente donde su médico, no presuma, no asuma que es tal o cual cosa, que es una fiebre trivial, hágase evaluar. Que sea el profesional de salud que le diga esto es, esto no es, vamos a hacer esto, vamos a vigilar esto, para que tengan un feliz término de esa condición presente. Doctora, disculpe, pero esto se me había olvidado que nos habían preguntado. ¿Puede presentar el dengue en niños diarrea? Claro. De hecho, el serotipo circulante ahora, porque dependiendo del serotipo que circula, hay malestar gastrointestinal con diarreas y cólicos. Porque generalmente nada más se habla de la fiebre. No, hay fiebre, dolor de cabeza, malestar gastrointestinal, vómito, eso dependiendo del serotipo circulante. Ahora está circulando el serotipo 2, pero hay manifestaciones gastrointestinales. Gracias, doctora. La verdad que para nosotros, Madeline Reynoso Ruiz, que ya es parte del Arte de Curar, la cual es pediatra infectóloga del Centro Médico UCE, ha sido de verdad una grata experiencia tenerte aquí la primera vez, que ya esta es tu casa, no tienes que pedir permiso para llegar, puedes llegar de improviso, no importa. A ustedes, que son lo más importante y el motivo de este programa, muchísimas gracias por habernos recibido en sus hogares y permitirnos ser parte de la familia. Y por favor, si les gustó, compartan con sus familiares, con sus amigos, con aquellas personas que ustedes creen que este programa les puede servir. El Arte de Curar en YouTube y @El Arte de Curar RD en Instagram. Ahí ustedes pueden encontrarnos y dejarnos sus opiniones. Hasta la próxima.